una Madrid que estuvo desbordada de gente, sobre todo en la zona cercana a la sede de Ferraz, sede del Partido Socialista Obrero Español. Multitudinaria manifestación. Vamos a ver justamente allí algunas imágenes de las banderas españolas, alguna bandera también del Partido Popular, pero principalmente banderas españolas. Esto se realizó en la explanada del templo de Debod, bueno, que son unas ruinas que vienen de tiempo egipcio, que fueron trasladadas allí. Fíjate la camiseta de traidor. Elegido el lugar, insisto, porque es muy cerca de la sede del Partido Socialista Obrero. Esto fue convocado por el Partido Popular. Un mensaje claro: dimisión de Pedro Sánchez ya y convocatoria a elecciones anticipadas. Todo, mientras en esta bandera se recapitula mucho de los casos de corrupción, todo impulsado fuertemente por la noticia que se conocía al final de la semana pasada, y es que fue arrestado José Luis Ábalos, durante muchos años mano derecha del presidente del gobierno Pedro Sánchez, al igual que Koldo García. En ambos casos, por la primera causa de corrupción que de alguna forma destapó todo lo que fue el caso Koldo y todo el esquema de corrupción, que es la trama por la cual hicieron negocios con la compra de barbijos, de mascarillas durante la pandemia. Bueno, ahora te voy a contar algo del caso Koldo y sobre todo de Ábalos, pero quiero que escuchemos el discurso que pronunciaba ayer. ¿Qué tenemos primero, Ayuso o Núñez Feijóo? Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, hablando del tiempo que le queda a Sánchez. Amigos, no tienen decencia, no tienen verdad, no tienen proyectos, no tienen presupuestos, no tienen mayoría, ni en la calle ni en las Cortes. España está parada, España está a la espera. Está a la espera del siguiente escándalo, de la siguiente mentira, del siguiente informe de la UCO, de la siguiente detención, del siguiente juicio. No gobiernan, se protegen. Esta legislatura es absurda. Lo dijimos el primer día, nunca debió de empezar y tiene que acabar ya. Así no se puede seguir en España. Y añado, ni un día más. El sanchismo es corrupción política, el sanchismo es corrupción económica, el sanchismo es corrupción institucional, el sanchismo es corrupción social y el sanchismo es corrupción moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno. No es un error puntual, no es un tropiezo. No son 2 o 3 personas corruptas, no. Es su sistema, es su mecanismo, es su forma de llegar al poder y su forma de mantenerse en el poder. Es Ábalos, es Cerdán, es Koldo, es Tito Berni, es el fiscal condenado por delinquir, es la mujer, es el hermano, es Gallardo, es Leire Díez, es Óscar Puente, es Salazar, es el PSOE, es Pedro Sánchez, es la corrupción. Contundente allí Núñez Feijóo, hablando de algo que es verdad, y es que hoy el gobierno está paralizado. ¿Por qué? Porque Sánchez había perdido las elecciones del año 2023, queda segundo detrás justamente del Partido Popular de Feijóo. Lo que pasa es que a ninguno de los dos les alcanzaba la mayoría, y para forjar una mayoría casi que te diría artificial, Sánchez hace pactos con el independentismo catalán y con otros grupos extremistas, como por ejemplo los herederos de ETA, hoy agrupados en torno a Bildu. Me estoy refiriendo, cuando hablamos de ETA, de la organización terrorista vasca que hasta 2018 hizo la guerra al Estado español a través del terrorismo para buscar la independencia del País Vasco. Ahora, el independentismo catalán se bajó del tren de Sánchez, abandonó el gobierno y anticipó que no va a apoyar ningún proyecto del gobierno. Entonces hoy el gobierno no puede aprobar un presupuesto, no puede aprobar ninguna iniciativa, no cae porque los independentistas aún no están dispuestos a aprobar una moción de censura, pero al mismo tiempo no gobierna, o por lo menos no tiene iniciativa parlamentaria. Es parte de la situación en la que está por el nivel de golpe que significó la sucesión de escándalos de corrupción. Ahora, Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo tanto anfitriona de alguna forma de esta manifestación, hizo justamente hincapié en eso, en cómo es un gobierno que se sostuvo dándole poder a sectores muy peligrosos, e hizo hincapié:
en Bildu, insisto, partido heredero de ETA, hoy parte de los aliados de Pedro Sánchez. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara, como si los españoles fueran idiotas. Y sí, vamos a hablar claro, por si acaso no se me ha entendido. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. Efectivamente, hoy Sánchez quedó rehén de estos grupos, de la misma forma que queda rehén también hasta casi del terrorismo islámico, al que le ha dado mucho aliento, en nombre principalmente de que se hable de otra cosa y no de la situación de corrupción, que es muy delicada y que necesariamente lo involucra a él. Porque así como la noticia de la semana pasada era el arresto de Ábalos, hoy todos en España están hablando de esta nota que publica el diario El Mundo, la entrevista exclusiva con el hijo del exsecretario de Transporte de Pedro Sánchez, Víctor Ábalos. Santos, acá se está refiriendo a Santos Cerdán, jefe en los hechos del Partido Socialista Obrero Español, a quien Pedro Sánchez delegó el control operativo del Partido Socialista. Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente, en nombre del presidente. El hijo del exministro habla por primera vez e implica a Lastra y Robles en la bomba interna del PSOE que hizo caer a su padre. No soy corrupto, me han destrozado la vida. Entre otras cosas, Víctor Ábalos dice en esta entrevista con El Mundo: Pedro Sánchez dormía en nuestra casa. Pedro Sánchez hablaba hasta 300 veces por día con mi padre. Él defiende, por supuesto, a su papá. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Incluso con esa declaración que es la tapa de El Mundo. Y con esto que te estoy contando. Mi padre es inocente. Ahora, si es culpable, es tan culpable como lo es hoy el presidente del gobierno. Es tan culpable como lo es Pedro Sánchez, porque es el mismo Sánchez que decía que ponía las manos en el fuego por Ábalos y que decía también que ponía las manos en el fuego por el propio Santos Cerdán. Bueno, hoy Ábalos y Santos Cerdán están los dos en la cárcel por corruptos. Y habrá que ver si la justicia se anima a avanzar, por ejemplo, contra el hermano o contra la propia esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Claro, por ahora nada de esto es suficiente para que Sánchez caiga, porque incluso los independentistas catalanes le dicen a Sánchez: no te ayudo a gobernar, pero no van a ayudarlo a caer porque siguen prefiriéndolo a un gobierno potencialmente hostil para con ellos. Esto significa que en este estado prácticamente de parálisis puede seguir España hasta 2027, que es cuando vence esta legislatura y habrá nuevas elecciones.